Estas historias son hechos reales, confesiones crudas de soldados que vivieron el horror de la guerra, relatos hallados en cartas, cintas y grabaciones olvidadas que hoy vuelven a la luz para mostrar lo que nadie se atrevió a contar. Nunca pensé que la última orden que recibiría sería: no lo dejes solo ni muerto. Me llamo Matías E. Novoa. Tenía 21 años cuando todo ocurrió. Nací en Chihuahua, México, pero terminé en un rincón olvidado de África, cargando un fusil que pesaba más por los recuerdos que por el metal. Me enlisté en la Legión Extranjera Francesa en 2020, buscando desaparecer de una vida que me había fallado, o tal vez a la que yo mismo traicioné. Me asignaron al 2º Regimiento de Infantería Paracaidista, una unidad dura, sin espacio para dudas ni errores. En 2022 nos desplegaron en Mali como parte de la Operación Barkhane. Nos prometieron que combatiríamos el terrorismo. La realidad fue otra. Luchar en el Sahel no es solo enfrentarse al enemigo, es pelear contra el sol, contra la sed, contra la locura que se va metiendo en la cabeza como el polvo se mete en la ropa. El calor deformaba los cuerpos y el silencio se volvía insoportable. La gente en Francia no sabe lo que hacemos allá. Solo ven titulares: un legionario cayó en combate. Pero detrás de esas palabras hay noches como aquella, cuando dormí con el cadáver de mi comandante. Su nombre era Louis Marchand, 38 años, francés de Marsella, veterano de múltiples campañas: Afganistán, Costa de Marfil, Siria. Era el tipo de hombre que no necesitaba gritar para ser obedecido. Su sola presencia imponía respeto. Tenía una cicatriz en la mandíbula que bajaba hasta el cuello. Decían que un talibán casi lo degolla en Helmand. A mí me enseñó todo lo que sabía: cómo moverse entre sombras, cómo leer el terreno, cómo saber cuando un silencio es demasiado profundo para ser natural. Me tomó bajo su ala como si fuera su sombra. Yo lo seguía a todas partes. Me salvó la vida una vez, cuando una mina improvisada estalló a 3 metros de mí. Me arrastró con una mano mientras disparaba con la otra. Nunca me lo dijo, pero creo que me consideraba su responsabilidad. Fue por eso que no lo dejé. Fue por eso que dormí con él muerto al lado. Todo comenzó esa tarde. Nos dieron una orden: avanzar al norte de Douentza, hacia una aldea abandonada donde, según inteligencia local, se reunía una célula yihadista. Iba a ser una misión rápida: patrullaje, reconocimiento y regreso. Salimos en 2 vehículos blindados BAB, con 12 hombres divididos en 2 escuadras. Yo iba con Marchand, y el silencio entre nosotros era cómodo, pero algo estaba mal desde el principio. El guía local, un joven llamado Adama, no hablaba. Sudaba, miraba hacia atrás y cada tanto susurraba oraciones. Marchand me miró una vez y dijo: si muero hoy, no me entierres aquí. Quiero seguir viendo. Pensé que era una frase sin sentido, de esas que se dicen antes de un combate. Pero no lo era. El aire estaba pesado, como si algo invisible caminara entre nosotros. Nos detuvimos cerca de unas casas de adobe. Parecían vacías, pero sabíamos que el enemigo no siempre deja rastros. Marchand me hizo señas. Yo debía entrar con él. Los otros quedarían cubriendo. Avanzamos en silencio, arma en mano, respirando solo por la nariz. Entonces explotó. No vi la bomba, no oí el disparo, solo sentí el impacto. Marchand salió volando y cayó sobre mí. Lo primero que noté fue su peso. Lo segundo fue el calor de la sangre. Tenía medio rostro destrozado. No se movía. Lo toqué. No respiraba. El mundo se volvió un zumbido. Los demás comenzaron a disparar. Se desató el infierno. No sé cuántos murieron. Solo recuerdo haberme arrastrado con el cuerpo de Marchand encima hasta una choza vacía cubierta de escombros. Me atrincheré ahí. Afuera, los gritos en árabe, los disparos, las órdenes por radio. Pero la radio no respondía. No tenía comunicación. Estaba solo.
Y él seguía conmigo. En algún momento de la noche, mientras el combate se alejaba, el silencio volvió. El cuerpo de Marchand estaba rígido. Tenía los ojos abiertos. Yo también. No podía cerrarlos. Me quedé allí, temblando, abrazado a mi fusil, con él a mi lado. Su olor se mezclaba con el del polvo, la pólvora, la sangre. Lo cubrí con mi chaqueta. Le hablé, le dije que lo llevaría de vuelta, que no lo dejaría allí. Y lo hice. Pero esa noche dormí con él. Dormí con el cadáver de mi comandante, no por orden. No por miedo, sino porque sentía que si lo dejaba solo, me moriría yo también. ¿Qué clase de lazo se forma entre dos hombres en medio del infierno que te hace quedarte junto a su cuerpo muerto cuando todo te dice que corras? El amanecer en el Sahel no trae alivio, solo revela la miseria con más claridad. Cuando la primera luz se coló por las grietas de la choza donde había pasado la noche con el cuerpo de Marchand, sentí que algo dentro de mí se había roto. Ya no había sonidos de disparos, pero el silencio era distinto, cargado, como si el aire mismo supiera lo que había pasado. Toqué su rostro, ahora frío como la tierra, y sentí un estremecimiento que no era solo físico. Había hecho una promesa, no dejarlo atrás, pero no tenía idea de cómo cumplirla. Afuera el terreno seguía desolado. Había humo en la distancia. El otro VAB había sido alcanzado, eso lo supe al ver el cráter y los restos calcinados. Ningún sobreviviente, solo cuerpos. Algunos irreconocibles. Avancé a rastras con Marchand en los hombros, arrastrando su cuerpo cubierto por una lona. El olor empezaba a hacerse insoportable. Su sangre había secado en mi uniforme. Me dolía cada músculo, pero no podía dejarlo. Caminé durante horas sin rumbo. La radio seguía sin funcionar. Pensé en buscar ayuda, en abandonarlo por un momento para moverme más rápido, pero cada vez que lo imaginaba, sentía que lo traicionaba. Lo volví a cargar y seguí avanzando. Fue entonces que encontré a un grupo de soldados malienses. No hablaban francés, pero entendieron lo esencial. Señalé el cuerpo, les supliqué ayuda. Uno de ellos se acercó, lo miró y dijo algo que me heló. Ese hombre ya no está aquí, déjalo. Pero no lo dejé. Me miraron como si estuviera loco. Tal vez ya lo estaba. Insistí en que debíamos llevarlo a la base más cercana. Ellos accedieron, pero a cambio tuve que prometer que les daría mi ración de agua. Caminamos durante horas bajo el sol, cargando el cuerpo de Marchand en una camilla improvisada. Cada paso era una tortura. Ellos murmuraban oraciones. Uno me preguntó si estaba embrujado. Otro dijo que cargar a los muertos trae mala suerte. Yo no respondí. Solo caminaba. Cuando por fin llegamos a un pequeño destacamento francés al sur de Bonny, me recibieron dos oficiales con cara de incredulidad. Al ver a Marchand, uno de ellos palideció. Lo reconoció de inmediato. Me llevaron a una tienda de campaña. Me obligaron a tomar agua. Me preguntaron qué había pasado. Cuando les conté, uno de ellos me interrumpió. ¿Dormiste con él? Asentí. Me miró en silencio. Luego dijo: eso no estaba en el manual. Ordenaron que el cuerpo fuera trasladado en helicóptero al centro de operaciones en Gao. Pensé que me dejarían ir con él, pero me ordenaron quedarme. El teniente responsable del destacamento me dijo algo que hasta hoy no olvido. Tu lealtad es admirable, pero la locura no es una medalla. Me asignaron a tareas de vigilancia. Me prohibieron hablar del incidente. Días después, recibí una carta del mando central. Tu testimonio será registrado, no está autorizado para ser compartido. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que Marchand me hablaba, que me pedía no dejarlo, que me reclamaba por haber permitido que muriera. Comencé a escuchar su voz, incluso despierto. A veces, cuando estaba solo, sentía su presencia detrás de mí, una sombra, un susurro, una respiración que no era mía.
Intenté hablar con el capellán militar. Me dijo que era normal, que el trauma a veces se manifiesta con alucinaciones. Pero yo sabía que no eran alucinaciones. Lo sentía. Cada noche, antes de dormir, ponía su gorra a un lado de mi catre. No por ritual, por necesidad, como si eso mantuviera su alma cerca. Algunos compañeros comenzaron a evitarme. Uno me llamó el viudo, otro me preguntó en tono burlón si planeaba casarme con el cadáver. La tensión crecía. Me sentía solo, más que nunca. En una patrulla semanas después, uno de los soldados nuevos me preguntó por Marchand. Le conté lo que había pasado. Me miró fijo y dijo: «Tú no lo protegiste, solo lo cargaste después de muerto». Esa frase me destruyó. Comencé a dudar. ¿Había hecho lo correcto? ¿Fue lealtad o negación? Me aferré a él porque no podía soportar la culpa de haber sobrevivido. Esa noche escribí en mi diario: «He cargado un cuerpo muerto, pero el que está podrido por dentro soy yo». A veces pensaba que hubiera sido mejor morir allí con él, pero no morí, y cada día que pasa me pregunto por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué no él? ¿Por qué tuve que quedarme con su muerte en los hombros mientras el resto del mundo sigue adelante como si nada hubiera pasado? Lo que rompió todo no fue la emboscada, no fue el fuego cruzado ni los cuerpos ardiendo. Fue darme cuenta de que nos usaban como carnada, que desde el principio alguien sabía que esa misión estaba condenada. Fue en la tercera semana tras la muerte de Marchand cuando nos ordenaron volver a patrullar esa misma zona. La misma aldea, el mismo polvo, el mismo infierno. Esta vez éramos 16 hombres, 3 vehículos, con apoyo aéreo prometido desde la base de Mopti. Nos dijeron que era para recuperar equipos perdidos y recolectar restos humanos. Pero la orden real nunca fue esa. Nos enviaron porque esperaban que los yihadistas regresaran al lugar del crimen. Querían ver si mordían el anzuelo, y nosotros éramos el anzuelo. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo entendimos cuando nos obligaron a dejar los vehículos a 5 kilómetros del objetivo. Avanzamos a pie bajo un calor que doblaba el horizonte. Cada paso era una renuncia. La vegetación escasa no ofrecía cobertura. A medio camino, uno de los soldados nuevos, un joven senegalés que apenas hablaba francés, comenzó a llorar. Nadie le dijo nada. Solo lo miramos. Sabíamos lo que él ya sentía. Miedo, puro, crudo, pegajoso. El tipo de miedo que no te deja pensar. Al llegar a la aldea, todo parecía igual. Las casas de barro, las puertas abiertas, el aire estancado. Pero había algo distinto. Silencio, sí, pero no de vacío. Era el silencio de los ojos que te observan desde las sombras. Me adelanté con mi escuadra. Revisamos una de las chozas donde había estado refugiado aquella noche con Marchand. Al entrar, lo vi. No era su cuerpo. Eso ya se lo habían llevado. Era su chaleco, tirado en un rincón. Lleno de polvo, pero reconocible. Aún tenía su nombre cosido al hombro: Marchand. Me arrodillé, lo toqué y entonces lo supe. Ellos lo habían sacado de allí, no los franceses, no nuestros aliados. Ellos, los del otro lado. ¿Por qué? ¿Qué querían con un cadáver? Cuando salí a avisar al resto fue cuando nos cayeron. El primer disparo vino del norte, luego otro del este. Nos tenían rodeados, sin posibilidad de escape. Al menos 15 hombres comenzaron a disparar desde las colinas. No los veíamos bien, solo flashes, polvo, muerte. Mi compañero León cayó con un tiro en la garganta. No tuvo tiempo de gritar. El senegalés que lloraba murió abrazado a su mochila. Intenté arrastrarlo, pero su cuerpo era una masa sin forma. Me metí detrás de una pared semiderruida. Grité por radio. Nada. Silencio. Interferencia. Ruidos extraños. Alguien hablaba en árabe. No entendía las palabras, pero el tono era de burla.
de triunfo. Me acurruqué como un animal, temblando, disparando a ciegas cada vez que algo se movía. Vi a uno de los nuestros intentar correr, le dispararon en las piernas, luego lo remataron. Nunca había visto eso, un enemigo que se acerca despacio, con calma, y le dispara en la cara a un hombre que ya no puede levantarse. Me di cuenta de que no querían matarnos rápido, querían hacernos sentir, querían vengarse, querían enviar un mensaje. Empezaron a quemar los vehículos. Desde mi escondite vi el humo elevarse, mezclándose con los gritos. Entonces entendí lo peor. No habría refuerzos. Nadie venía por nosotros. Esta emboscada era un sacrificio planeado. No sabíamos cuántos enemigos había, tal vez 50, tal vez menos. Pero ellos sabían el terreno, sabían cada piedra, cada esquina. Nosotros solo teníamos miedo. Intenté moverme hacia la parte trasera del poblado, donde había un viejo pozo. Creí que podía usarlo como refugio. Cuando llegué, vi algo que todavía me despierta por las noches. Una cuerda colgaba dentro del pozo y al fondo, entre la penumbra, algo brillaba. Bajé unos metros usando la cuerda. Había cuerpos, 3, tal vez 4, uniformes franceses, algunos sin cabeza. Uno de ellos tenía la cara quemada, pero lo reconocí por el tatuaje en el brazo. Era Durán, un cabo desaparecido semanas antes. Nunca nos dijeron qué pasó con él. Decían que desertó. Mentira. Lo tiraron allí como basura. Sentí náuseas. Subí. El fuego se acercaba, gritos por todas partes. Ya no distinguía a los de mis compañeros de los del enemigo. Todo era un solo lamento. Corrí. No sé cómo, no sé cuánto. Solo recuerdo haber caído en una zanja, cubierto de sangre que no era mía. Allí, en medio de ese agujero, comprendí algo. El cuerpo de Marchand nunca debió ser recuperado. No porque no lo mereciera, sino porque en este desierto los muertos no descansan. Se convierten en símbolos, en trofeos o en advertencias. Yo lo arrastré fuera del infierno, pero al hacerlo rompí un pacto no escrito entre la vida y la muerte. Los yihadistas habían tomado su cuerpo porque sabían que eso nos dolía más que las balas. Y yo, al cargarlo durante horas, había alimentado esa misma guerra con mi dolor. Quise honrarlo, terminé profanándolo, y ahora, rodeado de cadáveres, entendí que todos íbamos por el mismo camino. Nunca se lo conté a nadie, pero Marchand no murió solo por la explosión. No fue una bomba improvisada lo que terminó con él. Fue una decisión mía, un error mío. Y si hoy puedo hablarlo, es porque ya no me queda nada que perder. A veces el infierno no es una trinchera, es una memoria. Aquella tarde, justo antes de que explotara todo, yo vi algo. Caminábamos juntos, él iba adelante y yo lo cubría desde la retaguardia. Entramos a una de las casas del poblado y ahí dentro encontramos a un niño. No tendría más de 8 años. Estaba solo, con una túnica blanca sentado en el suelo. Tenía los ojos grandes, negros, fijos. No lloraba, no decía nada, solo nos miraba. Marchand levantó el puño para que me detuviera, luego le habló en francés, luego en inglés. Nada. El niño solo señalaba una esquina de la habitación. Marchand fue hacia allí y entonces lo vi. Había una caja de madera cerrada, con marcas extrañas. En ese momento, algo me recorrió el cuerpo, como una advertencia. Le grité, «¡No la toques!», pero ya era tarde. La abrió y debajo de esa caja había un cable. Lo vi con claridad. Era un detonador. Un segundo, tal vez menos. En ese instante tenía opción. Podía correr, podía empujarlo, podía disparar, pero me paralicé. No sé si fue miedo o fatiga o simple cobardía, pero no hice nada. Lo vi volar hacia atrás como una marioneta rota. Lo vi caer encima de mí. Lo vi sangrar, lo vi morir. Y desde ese momento supe que no fue solo el enemigo quien lo mató. Fui yo, no por acción, sino por inacción.
La peor clase de culpa, por eso lo cargué. Por eso lo dormí a mi lado. No fue lealtad, fue penitencia. Una parte de mí quería que alguien me lo reprochara, que alguien dijera, fue tu culpa. Pero nadie lo hizo, porque nadie lo supo. Todos pensaron que fui valiente, que me arriesgué para no dejar atrás a un camarada caído. Me llamaron hermano de sangre. Me dieron una condecoración que tiré al río la misma noche. El reconocimiento era una burla. Yo no era un héroe. Era un cobarde con buena memoria. Después de la emboscada en la aldea, me trasladaron a la base de Niamey, en Níger. Allá trabajé en logística durante un tiempo, pero ya no dormía. Cerraba los ojos y volvía a ver al niño, a ese maldito niño que desapareció después de la explosión. Porque sí, después, cuando regresamos con refuerzos, no había rastro de él. Ni cuerpo, ni sangre, ni huellas, como si nunca hubiese estado allí. Los otros decían que tal vez lo imaginamos, que a veces el cerebro crea cosas en medio del estrés extremo. Pero yo sé lo que vi, y lo sigo viendo. Una noche bebí tanto que terminé apuntándome con mi propio rifle. El dedo me temblaba en el gatillo. Estuve a punto, pero no lo hice. Cobarde otra vez. Ni siquiera para eso servía. Me dieron días libres. Fui a Bamako. Caminaba por los mercados como un fantasma, sintiendo que todos podían ver mi pecado escrito en la frente. En una tienda vi una túnica blanca como la del niño. Me quedé parado frente a ella media hora hasta que el dueño me pidió que me fuera. Volví a la base. Me obligaron a ver a un psicólogo militar. Él me preguntó por mis sueños. Le mentí. Le dije que no soñaba. Me recetó pastillas. Las tiré. Quería sentir, aunque fuera dolor, aunque fuera culpa, aunque fuera la sensación constante de que alguien me estaba mirando cuando estaba solo. En una carta que nunca envié, escribí, ¿y si el niño era real? ¿Y si lo matamos también? ¿Y si él solo señalaba la trampa porque quería salvarnos? ¿Y si su castigo fue ver morir a Marchand por mi culpa? Esa carta la quemé. Como quemé mis fotos, mis insignias, mi fe, todo. Me convertí en un espectro con uniforme. Me movía por la base sin hablar, sin mirar a nadie. Me apodaron el silencio mexicano. No me importaba. Sentía que Marchand me seguía. Que su cuerpo, aunque ya enterrado, aún respiraba cerca de mí. Comencé a hablarle, en voz baja, por las noches. A veces le pedía perdón, a veces le gritaba, ¿por qué no me detuviste? ¿Por qué no me ordenaste que corriera? ¿Por qué fuiste tú el que murió y no yo? Nadie escuchaba, o eso creía, hasta que una noche uno de los soldados franceses me enfrentó. Me dijo, sabemos que hablas solo, estás mal, no deberías estar aquí. Yo solo lo miré. No le dije que hablaba con un muerto, que hablaba con la culpa, que hablaba con el recuerdo de un segundo de duda que destruyó todo. Pensé en confesarlo, en escribir un informe. Pero, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa si un legionario se congela un segundo antes de que todo explote? La guerra no tiene espacio para remordimientos, solo para bajas y estadísticas. Yo no quería redención, solo silencio. Pero ni eso me dejaron. La verdadera explosión ocurrió dentro de mí meses después, en una oficina fría, sin ventanas, bajo tierra. Me habían trasladado a París para reevaluación psicológica. Me dijeron que era un procedimiento rutinario, que todos los legionarios pasaban por eso después de una misión extendida en zona roja. Mentira. Me tenían fichado desde que regresé con el cadáver de Marchand al hombro. Me sentaron frente a un oficial de inteligencia que no llevaba insignias. Su voz era tan neutra que dolía. Me mostró una carpeta con fotos. En la primera, Marchand sonreía. En la segunda, su cuerpo calcinado, recuperado por un helicóptero de evacuación. En la tercera, yo, dormido junto a él en la choza. Alguien me había fotografiado. No sabía quién, ni cómo, ni por qué.
¿Por qué lo hiciste, Sun?, me preguntó. No supe qué responder. Me quedé en silencio. Él insistió. ¿Fue lealtad? ¿Fue culpa? ¿O fue algo más? Cerré los ojos. No quería entrar ahí, pero ya estaba adentro. Me dijeron que mi comportamiento había sido altamente anómalo, que mis superiores dudaban de mi estabilidad, que había sospechas sobre mi conducta durante la emboscada. Entonces lo soltó. Un dron grabó el momento exacto. Usted vio el cable. Usted tuvo tiempo. Sentí un golpe seco en el pecho. Sabían, todo este tiempo, lo sabían. Lo dejaron pasar, me dejaron vivir con la culpa, me dejaron marchitarme y ahora venían a sacarlo todo. ¿Por qué no lo empujó?, insistió. ¿Por qué no gritó más fuerte? Lo miré a los ojos y sentí odio, no por la pregunta, sino por su tono, como si todo pudiera reducirse a lógica militar, como si no entendiera que hay segundos en los que el alma se desconecta del cuerpo. No respondí. Me retiraron el arma, me quitaron el rango, fui suspendido temporalmente con recomendación de baja médica. Durante 2 semanas estuve en un centro psiquiátrico militar en las afueras de Marsella. Un edificio blanco, silencioso, donde los pasillos olían a desinfectante y derrota. Allí conocí a otros como yo. Un inglés que no hablaba desde 2009, un canadiense que se creía todavía en Kandahar, y un alemán que lloraba cuando escuchaba risas de niños. No estábamos locos, éramos solo fragmentos de algo que se rompió en algún punto del mapa. Me asignaron a una terapeuta joven que intentó conectar conmigo. Me pidió que hablara de Marchand. Le dije que no. Me pidió que hablara del niño. Me levanté y me fui. Una noche, otro paciente se ahorcó con una sábana. Lo encontraron al amanecer, balanceándose como si el viento quisiera llevarse su vergüenza. Yo no sentí nada, ni tristeza, ni miedo, ni alivio, solo vacío. Un agujero tan profundo que ya no reconocía los bordes. Me dieron el alta sin demasiadas palabras. Me dijeron que no debía regresar al frente. Me ofrecieron un trabajo de escritorio. Lo rechacé. Me fui, sin destino, sin nombre. Deambulé por estaciones de tren. Dormí en hostales. Me dejé crecer la barba. Nadie me reconocía, nadie me buscaba. Estaba oficialmente en licencia prolongada. En Lyon, una noche de lluvia, vi a un hombre en la calle vendiendo figuras talladas. Me llamó la atención un soldado cargando a otro sobre los hombros. Le pregunté cuánto costaba. Me dijo: depende de cuánto pese tu alma. Lo compré, lo llevé al hotel, lo puse sobre la mesa. Esa noche no dormí. Escuché pasos, ruidos, puertas que se cerraban solas. Cuando abrí los ojos, la figura estaba en el suelo, rota. El soldado caído tenía el rostro de Marchand. Al día siguiente compré una libreta. Comencé a escribir todo, cada detalle, desde el reclutamiento hasta la emboscada, desde la bomba hasta la cuerda del pozo, desde el niño hasta la entrevista con el oficial sin insignias. Llené páginas y páginas. No sabía para quién era. Solo sabía que si no lo sacaba, iba a enloquecer de verdad. En una de esas noches, en un hostal de Niza, abrí mi cuaderno y escribí una frase que todavía me persigue. No lo dejé morir. Solo lo vi morir sin hacer nada. Lloré. No por él, por mí, porque me di cuenta de que yo también había muerto ese día, solo que me dejaron caminar un poco más. Una tarde recibí una carta del ejército. Decía que se había cerrado el caso Marchand, que su familia había recibido honores, que yo quedaba oficialmente retirado de servicio activo. Firmada por alguien que no conocía. Me senté en una banca frente al mar. El viento olía a sal y a distancia. Pensé en saltar. Pensé en desaparecer. Pero no lo hice. Cobarde otra vez. Miré al cielo. Esperaba encontrar algo. Un perdón. Una señal. Solo vi nubes.
Por primera vez en mucho tiempo recé, no por redención, por silencio, por paz, por olvido, porque seguir cargando ese cuerpo invisible me estaba destrozando los huesos. No volví a usar uniforme, ni siquiera lo guardé. Lo dejé en una bolsa negra en la habitación de un hotel en Toulouse, junto con la última medalla que me enviaron por correo. No la abrí, ni leí la carta. Sabía que era otra mentira envuelta en papel oficial. Desde entonces, he vivido como un espectro fuera del sistema, cambiando de ciudad, de nombre, de sombra. Nadie me busca, nadie me llama. A veces pienso que ya estoy muerto, pero no me avisaron. Lo que ocurrió después del hospital fue una caída lenta y silenciosa. Dejé de responder llamadas. Me desconecté de todo. Intenté volver a México, pero al llegar a la frontera me detuvieron por falta de papeles. Era un extranjero en mi propia tierra. Terminé en un centro de detención durante 6 días. No comí, no hablé. Solo me senté en una esquina, mirando la pared, imaginando que Marchand estaba sentado a mi lado, esperando que yo hiciera lo que no hice. Me soltaron sin explicaciones y crucé a pie hacia un país que ya no reconocía. Nadie me esperaba. Nadie me preguntó por qué regresaba con los ojos rotos. Dormí en estaciones de autobús. Trabajé cargando sacos de cemento por unos días hasta que me desmayé bajo el sol. Un médico me encontró en una banqueta. Dijo que tenía desnutrición severa. Le pregunté si podía morirme de eso. Me dijo que sí. Me reí. Fue la primera vez que reí en años. Me internaron en un hospital público. En la camilla volví a soñar con el niño. Pero esta vez él no me miraba, me daba la espalda. Y detrás de él estaba Marchand, con los ojos vacíos, señalándome. Desperté gritando. Los otros pacientes me miraban como si yo fuera una bomba a punto de explotar. Me dieron el alta en 48 horas. Me fui sin rumbo, como siempre. Un día llegué a un pequeño pueblo en la sierra. Allí nadie preguntaba nada. Trabajé cortando leña. Vivía en una casucha sin luz. Por las noches escribía. Tenía 5 libretas llenas de confesiones. Las escondía bajo las tablas del piso. Hasta que una mañana decidí quemarlas, todas, una por una. Las vi arder sin remordimiento, como si al hacerlo también se quemara algo dentro de mí. Pero no. La culpa es ceniza que se pega a los pulmones. Desde entonces comencé a grabar mi historia en una vieja grabadora. No sé por qué, tal vez porque sé que algún día alguien la encontrará, tal vez porque necesito que el mundo sepa que los muertos no son solo los que caen con una bala. También están los que regresan vacíos, caminando, respirando, pero muertos por dentro. Me he intentado quitar la vida 3 veces. La primera con una navaja oxidada que no cortó suficiente. La segunda con pastillas que no hicieron efecto. La tercera apuntándome con una escopeta prestada. Ese día fue distinto. Sentía una calma extraña. Marchand estaba presente. Lo vi claramente, sentado frente a mí. Me miraba sin rencor, pero sin perdón. Le pregunté, ¿ya es suficiente? Él no respondió. Solo me observaba. Entonces bajé el arma. No por miedo, porque entendí que morir no sería castigo. Vivir es. Seguí vagando. Una noche, en un bar de carretera, conocí a un periodista español. Había estado cubriendo conflictos en Siria. Hablamos, bebimos. Le conté partes. No todo, solo lo suficiente para que supiera que no era un vagabundo cualquiera. Me pidió una entrevista. Le dije que no, pero le dejé una nota en su mochila. Decía, si algún día escuchas sobre el legionario que dormía con los muertos, sabrás que soy yo. Desde entonces, he desaparecido aún más. No tengo papeles, no tengo rostro. He borrado mis huellas. A veces pienso en entregarme, no a la justicia, sino al mundo. Pararme frente a una cámara y contarlo todo. Mostrar las fotos, las heridas,
las mentiras. Pero luego recuerdo que a nadie le importa, que la guerra es solo contenido para redes, que mientras hablo, otro chico como yo en otro país está viendo morir a su comandante y tal vez también se quede con su cadáver y tal vez también se destruya por dentro. Hay noches en que todo se calma, escucho grillos, el viento, la respiración del monte y por un momento creo que podría empezar de nuevo, tener un nombre, una vida, pero luego cierro los ojos y lo veo, Marchand, sangrando, mirándome, pidiéndome que no lo deje, y recuerdo que lo dejé, que no grité, que no corrí, que solo me quedé mirando, como un cobarde. Y entiendo que esta historia no tiene redención, ni perdón, ni salida. Es solo una confesión, una entre miles, una que nadie pedirá, pero que debía decir, porque si me callo, él vuelve, porque si me callo, la guerra me sigue, porque si me callo, me muero.